Buenos días, Guillermo. Buenos días. ¿Sabes cuál es el tema que vamos a tratar en este podcast? Pues la verdad que no. Hace unas semanas conmemoramos el 25N. ¿El 25 qué? ¿No sabes lo que es? Me suena el 8M, pero esto no. Pues en realidad no es lo mismo. Este día se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Y por qué se celebra? Mira, te lo explico. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en la República Dominicana, desde 1930 hasta 1961, hubo muchos movimientos en contra del régimen, en los que participaron entre cientos de personas las hermanas Mirabal. ¿Las hermanas qué? Hermanas Mirabal. Mira, te cuento. Estas tres hermanas fueron asesinadas por ser mujeres y activistas. Unos años más tarde se estableció esta fecha en recuerdo a ellas. ¿Y sabes qué? ¿El qué? Se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, ha sido víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Pues es escalofriante. Claro, entonces sí hay diferencias. El 8M es un día para no olvidar y continuar trabajando por la igualdad en todos los ámbitos. Claro, esta es una lucha que continúa. Es el Día Internacional de la Mujer, de todas las mujeres. El objetivo es sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género. En cuanto al 25N, ¿conoces tú algún caso de violencia de género cercano? Cercano no conozco ninguno. ¿Y tú? No, pero incluso hay algunas famosas que han sufrido este tipo de violencia, como Tina Turner, que sufrió violencia a manos de su marido. En una ocasión subió al escenario con el labio roto y un ojo morado e hinchado, luchando para que no se notase lo mal que se encontraba. También podemos hablar del caso de Rihanna. Fue agredida por su novio Chris Brown en 2009, después de una fiesta. A causa de los golpes, la artista aparecía con varias contusiones en la cara. Él fue condenado a 5 años de prisión. También Madonna, quien fue víctima de violencia de género en la década de los 80 durante su matrimonio. En una ocasión sufrió una gran paliza, su marido le golpeó durante horas. ¿En serio? Sí, pero dejando de lado ese tema, ¿sabes que en la vida cotidiana hay mogollón de mitos que son falsos y que impulsan el machismo y la misoginia? Sí, alguno he escuchado, como la biología me hizo así. Muchos hombres se niegan a reconocer que la violencia es cosa de ellos a pesar de los datos aplastantes. Es lógico, ¿quién querría que lo que etiquetaran de manera si nunca ha hecho nada daño a nadie? Al menos de forma consciente. Vamos a analizar alguno de estos mitos. Mito 1. Violencia es violencia. Es verdad, la violencia es dañina en todas sus manifestaciones, independientemente de quien las ejerza. Mito 2. El mito de la omnipotencia, o de que el amor todo lo puede. Debemos tener claro que el amor es una emoción básica, y como tal hay que tratarla cuando la mezclamos con otras emociones, como por ejemplo la tristeza, la rabia o el miedo. Se pierde la verdadera esencia del amor. Si encontramos cosas que dañan a la pareja, creemos que el amor podrá solucionarlas, pero no es así. Habrá que trabajar todos esos aspectos que no están funcionando, analizando cuáles son las causas y las consecuencias que están teniendo en nuestra relación de pareja. Es decir, si tu pareja te trata mal, tenemos que restarle importancia porque nos queremos mucho. En definitiva, con el amor no basta. Mito 3. Se basa en la idea de que solo nos podemos sentir atraídos por nuestra pareja sin fijarnos en nadie más. Este mito lleva asociado a un miedo que la otra persona nos abandone, además de la inseguridad que se puede generar sobre nosotros mismos. Sentir atracción por otra persona es algo muy habitual y normal, y no hay por qué sentirse culpable de ello. Mito 5. Hay muchas denuncias falsas. Este es un mito muy extendido, que carece de argumentación objetiva y demostrable, puesto que quienes lo defienden utilizan argumentos como no interesan que salgan los datos reales o yo conozco un tío, primo, amigo, vecino o compañero de trabajo que le han condenado por violencia de género y era todo mentira, era una denuncia falsa. Según la INE, Instituto Nacional de Estadística, el promedio de denuncias falsas que existen en registros del 2009 es del 0,084%. Penúltimo mito. Es una ley que discrimina a los hombres. El Tribunal Constitucional ha rechazado sucesivamente la idea de discriminación de los hombres
cada vez que ha examinado estos tipos penales modificados por la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Mito 7. Ellas eligen hombres violentos. Esta afirmación es una consecuencia del desconocimiento existente sobre cómo funciona y, sobre todo, cómo comienzan las relaciones que se convertirán en violencia de género. Al inicio de la relación, los maltratadores se suelen mostrar encantadores, detallistas, atentos, comportamientos que hacen que la víctima se enamore ciegamente y vea al maltratador como un príncipe azul. Antes de empezar a tener actitudes violentas, los maltratadores usan otras herramientas para aislar a su víctima, hundir en autoestima o general dependencia emocional. De modo que cuando se muestra violento, la mujer tiene mermada su capacidad de reacción, incluso de percepción de la realidad. Desafortunadamente, podríamos seguir hablando de muchos casos más, fuera y dentro de nuestro país. Uno de los más mediáticos fue, sin duda, el de La Manada. Si nos remontamos al verano de 2016, podemos recordar el caso de aquella joven que fue víctima de agresión sexual por un grupo de 5 hombres, que ya habían cometido 3 acciones de este tipo y que se autodenominaban La Manada. Un año después, en 2019, el escritor Jordi Casanovas llevó esta historia al teatro bajo el título Jauría y con la dirección de Miguel del Arco. Después del pasado 7 de noviembre podemos volver a ver esta obra en Madrid, en concreto en el Matadero. Ese mismo día un grupo de alumnos de primero y segundo de bachillerato asistieron al estreno y pudieron conocer más en profundidad la historia, contada a partir de las declaraciones en el juicio, tanto de las víctimas como de los acusados. Hoy nos acompañan 2 compañeros de primero y otro de segundo, para contarnos cómo se lleva esta historia a los escenarios y qué aspectos de la misma y de su representación les llamó más la atención. Damos la bienvenida a Teresa y Rafa, de primero E, y a Javi y Mateo, de segundo A. Javi, Mateo, vosotros leísteis la obra de Jauría el año pasado. ¿Qué os ha parecido la representación en teatro? ¿Qué os ha llamado más la atención al ver esta obra representada? Bueno, pues voy a hablar yo primero. La obra la leímos en primero de bachillerato hacia marzo o abril, que era un libro opcional, y este año cuando pudimos volver a verla, pues al final, después de leer el libro, pues te quedas con ganas de verla representada, y en mi caso, al verlo representado se me hizo mucho más real y mucho más impactante por ejemplo, los sonidos, la visualidad. Si dan un golpe, tú lees golpe, pero llama mucho más la atención si una silla golpea el suelo o si suena música que si lo lees. Al fin y al cabo, leerlo te lo puedes imaginar, pero tú vas leyendo los diálogos y hay momentos en los que te lías con las personas, porque si son palabras sueltas, que lo diga uno, que lo diga otro, tú no sabes cuál de ellos está hablando. Pero cuando lo ves en representación, que ves a cada uno de los hombres totalmente separados con sus facciones distintas, uno lleva bigote, uno va más arreglado, otro lleva el pelo repeinado, al fin y al cabo sí que sabes qué dice cada persona y sus personalidades por todo lo que lees. Y como es un libro totalmente real, está solo sacado del juicio, no hay nada inventado, es 100% verídico. Cuando te das cuenta de ello y sales de la obra, te quedas impactado por lo que puede llegar a hacer la gente en una fiesta. Claro, yo creo que sin embargo a mí lo que más me impactó fue la obra, el libro escrito, porque yo creo que por un lado era un caso que, a ver, de nombre sí que conocía, pero no sabía del todo cómo se había llevado a cabo el juicio, los detalles, y leerlo por primera vez pues es bastante impactante, y además yo creo que también con imaginártelo, que es justo el contrario que decía Javi, a mí lo que me sucedió es que me lo imaginaba muy vasto, digamos, y es que luego a la hora de ir a la obra de teatro, la representación, yo me imaginaba lo peor, yo me imaginaba que iba a ser, que realmente así fue, porque fue también bastante potente, digamos, pero aún así me gustó, era lo que me esperaba. Pero yo creo que al esperarme tanto de cómo iba a ser y cómo iba a hacer sentir al espectador, pues yo creo que tampoco me afectó tanto como el libro. Y vosotros, Teresa y Rafa, no conocéis la historia, ¿no? ¿Qué cuestiones os han sorprendido de la historia? Bueno, nosotros no habíamos leído el libro, solo habíamos visto la obra, y es verdad que fue un caso muy mediático, entonces yo lo conocía un poco de escucha, pero también era muy pequeño cuando pasó, entonces no conocía los detalles. Y a mí me llamó mucho la atención una escena en la que estaba la víctima
y empiezan a sonar como nombres de los titulares que salieron después de la noticia y como pues en un caso tan violento como este, en el que pues a la víctima le suceden cosas horribles, la prensa, en vez de arropar a la víctima y de intentar transmitirle el apoyo, pues salían noticias como la víctima de la manada ha salido de fiesta estos días, salían un montón de noticias así, titulares, y eso me llamó mucho la atención. Pues a mí, bueno, yo personalmente no conocía el caso apenas, entonces la obra me ayudó a entenderlo más y saber cómo se llevó a cabo. Lo que más me llamó la atención, que es lo que a mí me transmitió, es cómo ellos como que no se daban cuenta de lo que habían hecho y cómo no eran conscientes de ello. Y aparte también los sonidos, el golpe en las sillas, como ya han comentado, también me sorprendió. Y en general la obra pues me impactó mucho. Unos días después, el 22 de noviembre, los grupos de cuarto de ESO fueron al teatro para ver la obra El último romántico, que aborda las relaciones tóxicas y la manipulación en una relación entre un chico y una chica. Lucía, Nacho, vosotros estuvisteis allí. ¿Podéis contarnos algo más de la historia y qué aspectos queréis destacar? Bueno, pues como tú has dicho, trataba pues la historia de eso, de una relación tóxica, ¿no?, entre un chico y una chica, pero yo creo que por lo menos a mí, una cosa que me llamó bastante la atención era como que comparaba cómo podía haber sido una relación en el pasado y en el futuro, ¿no?, que utilizaba pues a los padres de estos chicos, y entonces pues un poco te enseñaba pues la diferencia entre una relación pues sana, donde hay respeto mutuo, y una relación donde pues no se respetan y no hay apenas cariño ni nada, y aunque alguien pueda pensar que sí que hay una relación amorosa, eso al fin y al cabo pues es malo y es tóxico. Y a mí eso fue principalmente lo que más, me llamó la atención, porque yo sí que me esperaba pues lo que iban a hablar y eso, pero como que comparasen, y que a mí eso sí que me llamó la atención. No sé. Sí, bueno, nosotros, a diferencia de nuestros compañeros de bachillerato, íbamos sin ningún tipo de expectativa, porque realmente no conocíamos muy bien lo que iba a ser la obra. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lucía, porque me parece un tema muy importante destacar, aparte de lo que ha dicho ella también, sino el ver cómo estamos avanzando, me refiero. El relevo generacional estamos yendo a peor, realmente estamos yendo a mejor, estamos construyendo una sociedad mejor. O sea, los padres, el ejemplo se dividía en dos. Estaba la relación de los padres y la relación de los hijos. Y en la relación de los hijos es donde se puede ver esta toxicidad y estas cosas tan malas que puede representar en cualquier relación. Pero los padres, sin embargo, es todo lo contrario. Es una relación muy sana, en la que se respetan mutuamente, y yo creo que eso es un aspecto muy importante, porque lo que nos da a entender es que estamos yendo a peor. O sea, cada vez estamos retrocediendo. Sí, vamos, básicamente que lo que nos llamó la atención fue eso, como de ver cómo podía haber cambiado también, pues relacionado con lo de los mitos, pues que las personas pues también quizá ven una relación hoy en día, una relación tóxica, y la tienen más normalizada, y que antiguamente pues esto también sucedía pues poco, y entonces tampoco lo normalizaban, pero yo creo que hoy en día tristemente sucede bastante a menudo, y que tenemos que intentar también como sociedad cambiar, pues tener como en la mente, no, esto es normal, que haga esto alguien es normal, y yo creo que pues eso también era lo que quería enseñar la obra. Sí, yo, por ejemplo, yo como hombre me di cuenta de que era como un ejemplo de masculinidad frágil, bastante clara, porque yo vi cierto tipo de actitudes, reflejadas sobre todo en los hijos, en los que te das cuenta de cómo realmente las acciones que toma el chico en la relación, que realmente es el que genera toda la toxicidad, o la mayoría de ella, de manera violenta además, cómo se da sobre todo porque es como comportamientos que esperan que tenga de ti, y el hecho de que no se tengan es como algo raro, algo que no es masculino. Entonces es una manera muy tóxica de tratar a un hombre como tal, y es una manera es un ejemplo de masculinidad frágil muy claro. Sin embargo, el padre es todo lo contrario, porque respeta perfectamente a su compañera, realmente, porque es una relación, y no se ve influenciado por este tipo de cosas. Y yo creo que en la actualidad nosotros estamos muchísimo más influenciados sobre cómo deberían ser las cosas, porque estamos mucho más expuestos que anteriormente, y yo creo que es un ejemplo de masculinidad frágil muy claro. ¿Por qué crees que vamos hacia atrás? ¿Cuáles son las causas según vosotros? Pues a ver, yo sí que es verdad que creo que en algunos aspectos pues hemos mejorado bastante, ¿no? Y también en la seguridad y cómo vemos estos temas, y que tiene como más charla, y yo creo que pues también en este colegio lo hemos visto con las distintas obras de teatro que también habéis visto vosotros y eso.
Pero yo creo que sí que en ese aspecto sí que hemos cambiado, pero que sí que es verdad que lo que decía, que como tenemos normalizado pues esas relaciones tóxicas, que no, en eso sí que hemos retrocedido porque no deberíamos de tenerlo tan normalizado. Además, yo creo que, según lo que decís, en la obra que vimos de La Manada, también creo que lo decía nuestra compañera de primero bachillerato antes, que los hombres que participaron, digamos, en el caso de La Manada, tenían una percepción distinta a la que tenía la víctima, porque ellos pensaban que era normal lo que estaban haciendo, que para que no lo sepáis, ellos se pensaban, los que no conozcáis el caso, que quería la chica hacer un acto sexual con el grupo entero, los 5. Entonces ellos lo veían como normal y la chica pues estaba, lo que quería ella era volver al coche con su amigo que había ido. Os estoy contando un poco la hora, pero para que contextualicéis. Y pues en este momento, claro, también bajo los efectos del alcohol, las drogas, etc., los chicos se pensaban una cosa, la chica se pensaba otra, y yo creo que eso, como decíais vosotros, creo que en un pasado yo creo que sería muchísimo más complicado que hubiese sucedido el tema de las interpretaciones sexuales, porque yo creo que esto de una relación sexual con 5 personas, pues anteriormente no, yo creo que, no sé si me equivoco, pero que no se daba ni cabía pensarse que pudiese llegar a suceder, ni siquiera. ¿Me explico? Que sí que es verdad lo que estás diciendo tú, aunque yo pienso que quizá pues tampoco, como no había medios que lo diesen a entender, o que antiguamente pues las mujeres tenían menos derechos, pues quizás sí que había violaciones o distintos maltratos a la mujer que no se daban a entender, porque pues aunque aquí tengamos normalizados estas relaciones tóxicas, las relaciones del pasado también eran tóxicas, pero para estas personas no lo eran, simplemente era lo que estaban acostumbrados. Entonces que sí que es verdad que ellos quizá, vamos, que no digo que no, pero vamos, que digo que ellos lo tenían en plan como pensado que lo que estaban haciendo estaba bien, pero que quizá alguien en el pasado también lo hacía pensando que estaba bien, y el resto de las personas también pensaba que estaba bien, incluso la víctima, porque era lo que está acostumbrada a vivir en general todas las personas antiguamente. O sea que realmente la sociedad es que ha cambiado, pero no tiene por qué haber cambiado para bien ni para mal. Claro. Simplemente ha cambiado. Yo creo que ha cambiado en distintos aspectos, tanto para bien como para mal. De acuerdo, muchísimas gracias a todos y todas por haber participado en este episodio de Versiones de lo Nuestro. Ha sido un placer escuchar vuestras ideas e impresiones sobre estas obras. Y por lo demás, nos despedimos. Hasta nuestro próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y recordar que esto solo son versiones de lo nuestro.